Buenas noches, mi nombre es Roxana Mamani Gayona, estudio la carrera de Educación con mención en primaria. En esta oportunidad vamos a presentar un tema fundamental e interesante al mismo tiempo. El tema es la materia. Asimismo, hablaremos de su clasificación y los cambios que existen en esta. Primeramente, definamos qué es la materia. La materia es todo aquello que ocupa un espacio, que tiene masa, peso, forma y volumen. Em, Demócrito, que era un pensador, un filósofo griego, mencionó que la materia estaba formada por átomos y a estos átomos eh, lo denominaba como partículas indivisibles. Conforme fue pasando el tiempo, se realizaron investigaciones y se encontró que estos átomos estaban conformadas por partículas subatómicas. Y al mismo tiempo, estas partículas subatómicas, que son el protón, neutrón y electrón, estaban conformadas por quarks. Y fue muy importante la investigación que se ha realizado hasta el día de hoy, ¿no? Pasamos a la clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras, a su vez, em, presentan a los elementos y a los compuestos. Los elementos son aquellos que están conformados por átomos de la misma especie. Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno. En cambio, los compuestos son la combinación de dos o más elementos en formas proporcionales, ¿no? Por ejemplo, el compuesto del agua está conformado por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. O el CO2, o denominado dióxido de carbono, está conformado por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Por otro lado, las mezclas eh, son la unión física de dos o más sustancias. Estas sustancias se pueden separar por métodos físicos, ¿no? Que son, por ejemplo, la destilación, evaporación, decantación. Y estas mezclas se clasifican en dos. Existen mezclas homogéneas y existen mezclas heterogéneas. Las homogéneas son aquellas que resultan de la unión de sustancias y a simple vista no se puede identificar dónde se encuentran las sustancias. Por ejemplo, cuando uno une el agua con el alcohol, a simple vista uno ve un líquido transparente y no nota la diferencia entre el alcohol y el agua. Sin embargo, las mezclas heterogéneas son la unión de sustancias, pero que a simple vista se puede diferenciar entre estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, cuando une el agua y la arena, claramente se puede ver la diferencia de estas dos sustancias, o por ejemplo, el aceite y el agua. El aceite, por tener una menor densidad, fluye en la parte superior, ¿no? Y el agua se encuentra en la parte inferior. Em, la diferencia entre las sustancias puras y las mezclas se encuentra en que en las sustancias puras las propiedades son similares, sin embargo, en las mezclas las propiedades son distintas. Ahora pasemos al cambio de la materia. La materia posee tres estados básicos a los que se llama estados de agregación, y estos tres estados básicos son el sólido, líquido y gaseoso. Cuando se pasa del estado sólido al estado líquido, a este proceso se le denomina fusión. Allí es donde la materia adquiere mayor energía. Ahora, si se pasa del estado líquido al estado gaseoso, a este proceso se le llama evaporación. Y si se pasa de un estado gaseoso a un estado líquido, a este proceso se le denomina condensación. Y del estado líquido al estado sólido, a este proceso se le llama solidificación. Existen dos procesos también, los que se denominan sublimación y sublimación inversa. ¿Cuándo ocurre la sublimación? Cuando se pasa del estado sólido directamente al estado gaseoso. Y si pasa del estado gaseoso al estado sólido, a ese proceso se le denomina sublimación inversa. Esto va a variar de acuerdo a la temperatura en la que se encuentren la materia
y también a la variación de la presión que exista. Un ejemplo de los cambios de estado que ocurren en la materia, el que se puede ver en la naturaleza es el ciclo del agua. En el ciclo del agua se puede ver claramente que existe el proceso de evaporación. Todos los líquidos que se encuentran en la Tierra eh, ante un incremento de la temperatura desarrollan el proceso de evaporación, pasar del estado líquido al estado gaseoso. Este gas va subiendo, y conforme va a llegar a la parte donde se encuentran las nubes, ahí se va a realizar el proceso de condensación, donde el vapor se va condensando y va formando moléculas, se van uniendo moléculas de agua y estas por el mismo peso tienden a caer. Y a este proceso se le llama precipitación. Como se puede ver en la imagen, acá arriba cae la precipitación y usualmente forman las lagunas, ¿no? Y a partir de allí nacen los ríos y estos siguen su cauce y también vuelve a ocurrir el proceso de evaporación por el mismo calentamiento que genera el sol y nuevamente se realiza la evaporación, la condensación, la formación de las nubes y nuevamente la precipitación, ya sea en forma de gotas o en sólidos, ¿no? Los que son conocidos como granizadas. Muchas gracias.